En este video vamos a platicar de las herramientas básicas de Telecom. Para ser más específicos nos vamos a enfocar solamente en la parte de cableado estructurado, aunque a lo mejor en próximos videos podríamos enfocarnos en el área de sistemas o distintas áreas dependiendo de qué es lo que vayan surgiendo de dudas. Y sé que para muchos este tipo de herramientas son sumamente básicas, pero sé que también para muchas personas que a lo mejor o van comenzando o a lo mejor no están muy adentrados en el tema, pues van a ser herramientas que les causen curiosidad y sobre todo que ya ahora que vayan a Home Depot u otras tiendas de herramientas y ya ahora que las vean ya van a saber para qué son. Pero para que el video no se trate solamente de herramientas básicas de cableado estructurado Telecom, pues vamos a tratar de dividirlo en dos partes el video. La primera parte, pues obviamente de herramientas básicas, explicando un poquito de qué son. Y la segunda parte vamos a hablar de herramientas mucho más curiosas, mucho más especializadas en el cableado estructurado, que a lo mejor, y pues si vas comenzando, puede ser que no sean las herramientas idóneas para comprar luego, pero sinceramente después sí que van a ser herramientas que realmente te van a sumar y sobre todo van a hacer tu trabajo mucho más ágil y pues obviamente más rentable. Así que ya no les explico más de qué va a tratar el video y vamos a comenzar con las herramientas. La primera herramienta va a ser una desforradora, no un cúter, no una navaja, no nada de eso, porque muchas veces el cable de red también lo empiezan a cortar con cúter o con otro tipo de herramientas que sinceramente no son las idóneas para eso. Justamente están pensadas estas, por ejemplo, esta es una desforradora de la marca Panduit, está pensada, esta me gusta mucho porque en sí tú introduces el cable en esta abertura que tiene y simplemente das vuelta y en ese momento ya tienes tu cable desforrado. Ahora, una de las cosas que más me gustan de esta desforradora de Panduit es de que al ser tan sencilla de utilizar, sinceramente hasta con guantes la puedes utilizar con mucha comodidad. También, si podemos ver aquí, tiene un selector de qué tan alta quieres la cuchilla y de esa forma obviamente pues para que no dañes en ningún momento los hilos de cobre. Estas, como se los repito, son de la marca Panduit, pero también existen de otras marcas. Por ejemplo, existen las de Belden, existen también las de Ideal, existen también seguramente las de Fluke, también debe de existir alguna desforradora. Pero, por ejemplo, también apenas acabo de enterarme de que también Knipex maneja herramienta para Telecom. Y esa justamente de Knipex, porque Knipex es, para quien no sepa, Knipex es una marca de herramientas alemana que tiene muchísima calidad en el mercado. Sobre todo, según yo, se especializaban más en la parte de electricidad y en la parte de fontanería. Pero me gustaría probar la desforradora de Knipex para ver qué tan buena es y si sobre todo es una alternativa, por ejemplo, a unas de estas de Panduit, porque seguramente en precio deben de rondar más o menos lo mismo, o a lo mejor, no sé, tal vez las Knipex serán un poquito más caras, o inclusive las Panduit podrían llegar a ser un poquito más caras, dependiendo. La siguiente herramienta es algo que hasta cierto punto podría sentirse como que es algo obvio, pero sinceramente también pasa mucho de que no muchos las tienen, o por lo menos no muchos las meten en su maleta de herramientas, que son unas pinzas de corte de precisión, que son de este tipo. Por ejemplo, estas son unas baratitas que tenemos desde hace ya algún tiempo, pero también nosotros tenemos las de Panduit, tenemos también las de Milwaukee. Cualquiera en general funciona bastante bien. Esta sinceramente yo siento que se desgastó muy rápido, pero por ejemplo las de Milwaukee funcionan muy bien, las de Panduit también funcionan muy bien. Y estas sobre todo, o el por qué se las recomiendo, porque por lo general en el cable de red muchas veces, por ejemplo, tenemos que cortar este tipo de guía, en donde pues obviamente unas de precisión pues te van a ayudar mucho más para que no vayas a cortar ninguno de los hilos de cobre. Por ejemplo, también con esta piececita de plástico que tiene el cable de red categoría 6, 6A o así, también es mucho más fácil cortarla porque simplemente pones tus cables así, te aseguras de que no estás pinzando ninguno de los cables y pues obviamente simplemente cortas y queda completamente al ras. Este también funciona mucho, por ejemplo, para los jacks cuando estás rematando y a lo mejor ya tu rematadora no tiene, ahorita pasamos a ver qué es lo que es la rematadora, pero también cuando tu rematadora ya no tiene filo, pues bueno, puedes igual cortar al ras los distintos cables o inclusive con otros tipos de jacks. Ahora, sé que muchas veces pensamos en que, por ejemplo, podrías estar utilizando más bien unas pinzas de corte como lo son de este estilo, que sinceramente también pueden llegar a funcionar,
pero sobre todo en la parte de nodos, como sobre todo tienes contacto con muchos hilos de cobre que son mucho más pequeñitos, pues sí corres el riesgo de llegarlos a cortar o llegarlos a trozar el forro del propio hilo. Y entonces, para evitar eso, pues simplemente mejor te compras unas de corte de precisión y ya está. Sinceramente, vas a tener menos probabilidad de error y tampoco no es de que sean lo más caro de toda la maleta de herramientas que vas a tener. No, sinceramente, pues yo creo que tienen un precio un poquito más elevado de lo que uno pensaría de una pinza de corte, pero tampoco no es impagable. La tercera herramienta que te voy a presentar, en esta sí te lo recomiendo. Bueno, te recomiendo en todas las herramientas que pues sí le inviertas un poquito más de lo que tienes pensado, sobre todo por adquirir herramientas de mayor calidad. Entonces, por ejemplo, la siguiente herramienta es una ponchadora de impacto. Esta ponchadora de impacto la vas a estar utilizando muchísimo. De hecho, son de las herramientas que más utilizas en la parte de telecomunicaciones. Y es que, por ejemplo, existen distintas marcas. De hecho, existen hasta de Trooper, existen de una infinidad de marcas. Desde mi punto de vista, yo sí te recomiendo que en el momento que tengas dinero para invertir en una herramienta de mucha calidad, yo te lo recomiendo. Por ejemplo, estas son Harris, llevan añísimos con nosotros y siguen funcionando sin ningún problema, sinceramente. O sea, son bastante duraderas y sobre todo, si, como se los menciono, si te compras una de calidad, seguramente es con la que vas a estar durante muchísimos años. Este tipo de ponchadoras de impacto, sinceramente, son de muchísima calidad. También existen en Fluke. Fluke también es una muy buena marca, sobre todo también de herramientas de telecomunicaciones. Tiene su línea de Fluke Networks y entonces obviamente esa línea de Fluke Networks, lo que son las ponchadoras o las crimpadoras también creo que le llaman, de impacto, sinceramente valen mucho la pena. Pero ojo, aquí cabe aclarar algo. Estas ponchadoras de impacto son para este tipo de jacks que en general son los más comunes. Por lo general, pues obviamente se mete entre las distintas aberturas que tiene y de esta forma ponchamos el cable. Pero sinceramente en este tipo de jacks son en donde se utilizan, pero no significa que se utilicen en absolutamente todos los jacks. También existen que algunas marcas deciden ellos cambiar, por ejemplo, su sistema de ponchado. Eso de que cambien el sistema de ponchado, ¿por qué pasa? Pues muchas veces lo que te dicen las marcas es de que es para mejorar sobre todo temas de rendimiento y seguramente sí, no, tampoco no lo voy a poner en tela de juicio, pero también muchas veces es para que todo lo estés utilizando de su misma marca. O sea, hace que si tú utilizas sus jacks, vas a tener que utilizar sus faceplate, también vas a tener que utilizar sus paneles de parcheo y obviamente también de la misma forma vas a tener que utilizar sus propias herramientas. Y es que, a ver, yo aquí tengo un claro ejemplo de eso. Por ejemplo, en ambos jacks son Panduit, ambos, no cambia de marca entre uno y otro, ambos son Panduit. Pero lamentablemente, digamos de que Panduit, bueno, no lamentablemente, más bien Panduit tiene dos líneas. Tiene su línea Panet y tiene su línea Netkey. Netkey es su línea, es justamente este jack que tengo aquí es de su línea Netkey. Como podemos ver, viene rematado con la ponchadora de impacto. Obviamente, se va a ver de esta forma. Y así es como queda ya completamente tapadito. Pero es de su línea Panet. Esta línea no se remata con este tipo de ponchadoras de impacto. Se remata con un sistema de muelas. Les voy a dejar aquí la imagen. También ahorita se me olvidó ir por ellas, pero simplemente aquí te voy a dejar la imagen de cómo se ven estas muelas. Y entonces obviamente lo que vas a hacer es empujar este capuchón y ya en ese momento va a quedar el jack completamente. Como se los menciono, obviamente si vas a utilizar Panet, también vas a tener que utilizar sus faceplate, también vas a tener, o sea, faceplate de Panduit y también vas a tener que utilizar sus paneles de parcheo. También, por si no lo sabías, este tipo de encastre que tiene este Panduit se le llama Keystone. Muchos fabricantes utilizan este tipo de encastre, por lo que puedes utilizar multimarca. Por eso es de que no es multimarca. Solamente puedes utilizar
todo lo que sea Panduit. Por ejemplo, en este sí puedes utilizar faceplate de otros fabricantes. ¿Por qué? Porque le va a embonar, ya que es el encastre Keystone. Entonces también mucho ojo con eso para que obviamente no se sorprendan en el momento en donde a lo mejor y pues ustedes nada más llevan la ponchadora de impacto y se encuentran con este tipo de encastres, pues obviamente no les va a servir la ponchadora de impacto. Tampoco yo en lo personal, yo no les recomiendo. Sí existen otras formas de poder embonar este tipo de jacks, pero sinceramente yo no se las recomiendo. Les recomiendo que adquieran la herramienta. Obviamente esta herramienta solamente la pueden adquirir con Panduit. La siguiente herramienta va a ser una pinza para los RJ45. Esto sí te va a servir sobre todo cuando vas empezando, porque pues muchas veces te vas a tener que hacer tú tus propios cables cortos. Pero ya muchas veces cuando ya estás más como enfocado en las empresas por lo general no utilizan cables cortos fabricados por ellos. Por lo general compran ya más bien los que ya vienen prefabricados. ¿Por qué los compran? Porque la mayoría de los prefabricados vienen con multifilamentos, son cables de red multifilar, y esto como tal, ¿por qué les funciona o por qué sirve? Pues sobre todo es por la flexibilidad. Es más difícil que les llegue a fallar un cable tan flexible como el multifilamento a comparación del unifilar, que es el que se ocupa para el enlace permanente. Y sé que tal vez te estarás preguntando del por qué no utilizamos multifilamento para el enlace permanente o para el cable más largo. Pues es que tal vez no sería como lo más práctico. Por ejemplo, el multifilamento funciona muy bien para cables cortos, pero para el enlace permanente o el cable mucho más largo, ahí sí no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque al ser multifilamento, pues obviamente va a dejar pequeños espacios sin cobre, mientras de que la barra de cobre pues es completamente, pues nada más es un solo hilo, es unifilar, por lo cual pues no va a dejar como esos espacios que sí dejaría el multifilamento. Otra de las cosas es de que obviamente al ser varios hilitos de cobre, pues sí se pueden llegar a romper en los jalones o cosas así. Y pues obviamente de todos esos hilos de cobre que van a pasar información, a lo mejor con los jalones pues se rompen 2, 3, pero aún así siempre te voy a recomendar de que tengas tu pinza para los RJ45, para los plugs RJ45. Te recomiendo igual que compres una realmente de calidad. Por ejemplo, esta es de la marca Taiko y sinceramente nos ha salido muy buena. Me parece que son alemanas. También existen digamos, de buenas herramientas. Ideal también es una muy buena marca de herramientas de telecomunicaciones. Y en estas en específico tienen dos versiones. Tienen una azul así, que esa es la que tenemos, y también tenemos la otra, que es como un sistema de crimpeo y en donde le puedes ir cambiando los cabezales. Por cierto, algo que también les debo de aclarar es de que cuiden mucho con quién compran sus cables cortos, sobre todo con qué fabricante, porque por ejemplo los de Steren, mucho respeto a los de Steren, pero los de Steren todos son cables CCA. Sinceramente, para mí el alucobre no funciona y la verdad es de que sí se me hacen hasta caros por ser un material tan barato. Ahora sí vamos a pasar con los equipos que debes de adquirir. Hay dos equipos en general que son básicos para que tú adquieras, sobre todo en las telecomunicaciones. El primero es este que tengo aquí, que es, muchas veces le llamamos pollo. Este es un generador de tonos básicamente, y obviamente esta es una herramienta que sí o sí la debes de tener. Sinceramente esta marca, por cierto, sale muy buena. No he probado realmente muchas más, pero esta en específico sale muy buena. Sé que ustedes estarán preguntando por qué a este dispositivo se le llama pollo, o si no, realmente no tiene ni plumas ni se parece en lo absoluto a un pollo. Pues bueno, por lo que se le llama pollo es por esto. O sea, suena, digamos, como si fuera un pollo, pero sinceramente, te va a servir mucho para encontrar esos cables que no sabes ni siquiera para dónde van. Y ojo, obviamente no suena así cuando estás buscando. Un cable. Por lo general, pues bueno, el generador de tonos es el que va a mandar a un tono. Generalmente es como una musiquita, alguna cosa así. Y entonces tú vas pasando por todos los cables hasta que se empieza a escuchar esa musiquita. Y obviamente pues ya, ahí es más una cuestión de habilidad técnica para saber cuál es el correcto. Y ahora sí, ya el último equipo de lo básico de telecomunicaciones es un tester. Y es que un tester es sí o sí necesario, sobre todo si te vas a dedicar a esta parte de telecomunicaciones, debido a que muchos de esos problemas los puedes diagnosticar o puedes empezar a ver por dónde está el problema
con un tester. Existen muchísimas marcas, entre ellas está Noyafa, que es una marca que me están recomendando mucho. Yo no he probado ningún producto de Noyafa, más bien sí he probado uno, pero con un rebrandeo de ¿cómo se llama? De otra marca. Y pues bueno, yo compré este equipo porque pensé de que en México, o sea, con este rebrandeo, pues sí tendrían piezas. Y aquí les quiero platicar un poquito mala experiencia que tuve. A ver, este equipo sinceramente funcionaba muy bien, bueno, más bien funciona muy bien, pero sinceramente en la parte de garantías o en la parte de refacciones me quedaron a deber. Obviamente no es un tema con Noyafa, sino más bien con un tema con quien rebrandeó ese equipo. Pues bueno, lo que pasó fue de que de repente pues, la batería empezó a fallar y esa batería, pues bueno, yo la quise sustituir por una nueva. Pero al momento de que hablé con esta empresa que trae esos equipos y los rebrandea, pues me dijeron de que no tenían piezas. Entonces, sinceramente a mí ya con simplemente eso me quedó como un mal sabor de boca, porque al final de cuentas yo por lo que compré ese equipo con ellos fue porque yo pensé de que me iban a dar esa garantía, esas piezas en dado caso que me faltara alguna, o como en este caso que pues falló la batería y yo no la quise meter como tal a ¿cómo se llama? A una garantía. Simplemente yo les dije que yo quería comprar la batería y ellos me dijeron que no la tenían lamentablemente. Entonces, no es de que no es culpa como tal de nadie, pero al mismo tiempo, pues sinceramente yo preferiría esperarme a ver si Noyafa si quiere llegar a México o no, o realmente si está aquí en México. Me gustaría que me dejaran en los comentarios si ustedes saben si está oficialmente en México o no. Pero la gran realidad es de que hay varios equipos Noyafa que sí los veo y siento que sí valen la pena, sobre todo si son equipos baratos, tal vez te los recomendaría más porque en dado caso que llegue a fallar, pues bueno, tal vez no te dolería tanto, pero sinceramente a mí lo único que no me gusta de estas marcas chinas o de otras que no están aquí en México presentes es justamente la parte de las garantías y sobre todo, como se los digo, a mí no me interesa un equipo que me llega a fallar un día y ya no pueda conseguir la pieza o tenga que estar buscando la pieza en varios lados para poder, ¿cómo se llama? Que vuelva a funcionar el equipo. A mí me gusta de que si es un equipo que yo estoy ocupando para redes, telecomunicaciones, pues en cualquier momento que llegue a fallar, pues de un día a otro, en muy pocos días, ya me tengan la pieza y ya pueda volver a utilizar mi equipo con normalidad. Entonces, para cerrar con esto, sinceramente, yo preferiría más invertir en un equipo que yo sepa que sí me van a tener esa garantía, que sí me van a tener esas piezas y tal vez no estar dependiendo de a ver si puedo conseguir la pieza o no. Ahora sí, vamos a pasar con las herramientas que son un poquito menos comunes en esta parte de telecomunicaciones, sobre todo ya son como más especializadas. La primera, ¿se acuerdan cuando les dije que Panduit tiene dos líneas? Panet y Netkey, Netkey la línea económica y Panet la línea más premium y la que tiene mejor rendimiento. Pues bueno, justamente para la línea Panet está esta rematadora. Esta es una pinza rematadora en donde de este lado pones la mitad del jack y aquí corta el excedente de cables en un solo paso y después lo pasas aquí y ya remata completamente el jack. Digo, no les miento, aquí es en donde cierra la parte del jack. Ahora, sinceramente, ¿esta herramienta vale la pena? Sí vale la pena, pero sobre todo si tienes trabajo de Panduit y más de que solamente trabajo de Panduit, tienes mucha instalación de Panet. Porque si no, sinceramente, esta no te va a servir para Netkey. Ese es uno de los problemas, que obviamente al tener esta línea que solamente es con sus herramientas, que solamente es con sus paneles, con su todo de Panduit y de Panet, van a ser en específicos, esta pinza no la puedes utilizar con otras marcas, no la puedes utilizar con otro tipo de cierres. Este es únicamente para Panduit. Entonces, si sobre todo si ya te dedicas, por ejemplo, a la instalación de cableado estructurado para hacer en específico a Panduit y Panet, pues esta sí valdría muchísimo la pena, sobre todo porque te ahorra y bastante tiempo. A lo mejor y tú en un principio dices, pues a lo mejor y me ahorrará que un minuto, a lo mucho, pero ese minuto, sobre todo cuando estamos hablando de 50 nodos, en donde obviamente son 50 nodos, serían 2 jacks por cada punta, entonces serían 100 jacks en una sola tirada. Entonces, en ese tipo de escenarios, este tipo de herramientas sí te van a funcionar muchísimo
¿Por qué? Porque van a agilizar el trabajo y como ustedes lo saben, el tiempo es dinero. Pero no solamente existen este tipo de pinzas para ponchar cables, también existen para ponchar este tipo de jacks. También existen herramientas específicas para este tipo de jacks, que también son pinzas parecidas a estas, como pueden ser estas. Les voy a estar dejando una imagen aquí arriba de las distintas pinzas que tienen, por ejemplo, para este tipo. También existen unas de la marca Fluke. También esa pinza de la marca Fluke funciona para este tipo de jacks que son de impacto. Entonces, pues sinceramente también existen ya para este tipo de jacks. Pues sobre todo son distintas herramientas que te van a agilizar tu trabajo. No significa que sean siempre necesarias que las adquieras. Sinceramente no. Pero sí, como se los menciono, sí va a agilizar tu trabajo y sobre todo, pues como se los repito, pues el tiempo es dinero. Entonces, en ese aspecto, pues sí recomendaría, sobre todo si ya te dedicas, porque ojo, también muchas veces de repente me mencionan aquí en Facebook, en TikTok, en YouTube, me ponen cosas como de, es que, ¿cómo se llama? Eso nada más es pérdida de dinero, porque a mí me caen más trabajos de electricidad. Pues es que eres electricista, no eres de esta parte de cableado estructurado. O sea, también va a depender de como tal a lo que te dediques, pues es en donde a lo mejor la herramienta te va a hacer mucho más funcional tu trabajo o no. La siguiente es justamente este tipo de organizadores o peinadores o peines para el cableado estructurado. Este es de Panduit, también existen de otras marcas. Sinceramente vale la pena adquirir uno, sobre todo pues para tener un control de cuántos cables llevas y realmente peinarlos. Este es sobre todo para hacer atados de cableado de red y obviamente pues ya aquí mismo pues vas empezando a jalar los cables y se van peinando solitos y tú solamente le vas poniendo los, ¿cómo se llama? Los cinchos, el velcro. Se lo vas colocando y pues ya llevas el atado y se ve bastante bien. Sinceramente sí se los recomiendo que adquieran una de estas. Estas, como se los repito, son Panduit. Panduit tiene muy buenas herramientas. Es una lástima que muchas veces no las muestre al público en general. No sé por qué, pero muchas veces se las guarda solamente como para exhibirlas en un rinconcito muy pequeño. Pero sinceramente Panduit tiene muy buenas herramientas. Tiene herramientas inclusive hasta de electricidad. Pero, pues como se los menciono, casi no las muestra. Pero sinceramente Panduit en calidad, tanto en cableado estructurado como en herramientas, también funcionan muy bien. Sí se las recomiendo completamente. También existen otras marcas, como se los dije, Ideal. También quisiera probar la línea de Knipex de telecomunicaciones, pues para revisar si también tienen la misma calidad con sus otras herramientas. Si tienen una calidad parecida o similar, pues con las herramientas de plomería, con las herramientas de electricidad, sinceramente no dudo que sean unas de las mejores herramientas en el mercado. Y ya por último, solamente quiero hacer la reflexión de que, por ejemplo, equipos Fluke o equipo a tener herramienta de calidad, pues por lo general siempre te van a durar muchísimos años. Aquí les mostré distintas herramientas que ya llevan con nosotros muchos años y siguen funcionando a la perfección. Por ejemplo, inclusive tengo un video, se los dejo aquí, en donde hablo de los distintos equipos Fluke que hemos adquirido al pasar de los años. Y sinceramente no es por quererle hacer publicidad a Fluke, sinceramente a mí no me paga absolutamente nadie, pero sinceramente son de muchísima calidad. Y sobre todo si dividimos el precio del producto, como lo son equipos Fluke, como lo son la rematadora de impacto, como lo son las herramientas de Panduit, si lo dividimos lo que costó entre todos los años que ya llevan funcionando con nosotros y que no hemos tenido absolutamente ningún problema con ellos, sinceramente hasta salen bastante económicas las herramientas por todos los años que ya llevan con nosotros y no hemos tenido inconvenientes con ellas. Entonces sí les recomiendo que adquieran herramientas de calidad. Sé que al principio puede costar bastante, pero esa va a ser siempre la mejor inversión, invertir en herramienta. Entonces aquí déjenme ustedes su opinión, qué otras herramientas les hubiera gustado que dijéramos en este video, qué otras herramientas recomiendan y también si tienen alguna otra duda déjenla en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta y comparte el video para que así podamos llegar a cada vez más personas y seamos cada vez más los entusiastas por las telecomunicaciones. También te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, porque también subimos otro tipo de contenido a esas plataformas y también preguntamos qué otros videos
nos quieren ver por aquí. Espero esta información te fuera de utilidad y recuerda, nosotros somos Instel.